Crucé la frontera, amor. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano, cuando la abuela luna y el padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente. Crucé la frontera, amor. Solo hasta ahí. Primero quiero saludar el sagrado día. Quiero saludar las energías de, de este espacio. Quiero saludar las energías de cada uno de ustedes. Hoy en el calendario maya es 13 energía de la Jautejash. El calendario maya es uno de los sagrados calendarios vivos, dinámicos, orientador, con una visión filosófica, una visión espiritual y una matemática del tiempo. Entonces, que gracias al Creador que estamos aquí hoy. Cuando se juntan los esfuerzos, hacemos una pequeña luz. Y esa pequeña luz, pues, es lo que invocamos siempre en todo lo que hacemos. Y eso lo podemos hacer desde la casa, desde la comunidad, desde el lugar que nos vio nacer y también lo podemos hacer desde el lugar donde se necesita una oportunidad de ver esperanza. Muchas personas no sabemos que sí podemos sembrar esperanza, sí podemos crear conciencia. Entonces, más que todos los títulos y todas las medallas y lo que una persona recibe, que tiene una gran importancia, yo siempre digo que es mucho mejor que nos reconozcamos cuando estamos vivos y no cuando ya trascendimos, porque cuando estamos vivos lo sentimos en el corazón y representa mucho para una persona. Pero también más que eso, es un magíster de conciencia. Yo me declaré hace varios años como magíster de conciencia, porque cuando uno hace las cosas, aprende, se sensibiliza, se compromete, se da cuenta que uno no vive lo peor, sino uno vive para los demás. La migración, que es el tema que tenía que abordar el día de hoy. La migración desde todos los tiempos se criminalizó a medida en que la migración no se comprendió como si fuéramos unos aves libres que podríamos volar por este planeta, disfrutar de este planeta y pertenecer a este planeta. Sino la migración se empezó a criminalizar, desafortunadamente, como resultado primero del despojo. Yo diría el despojo colonial, el despojo de los conflictos, el despojo de los bienes, el egoísmo del ser humano que cada vez más y más y más se materializó y perdió el equilibrio global, ese equilibrio espiritual, ese equilibrio social, ese equilibrio de salud mental y de salud propia. Entonces, pues sí, desafortunadamente, cuando vemos la migración, vemos que hay un mayor énfasis donde existen conflictos armados internos. ¿Y dónde nacen esos conflictos armados? Pues nace de la batalla que hicieron hombres y mujeres para posesionarse en una trinchera. Y esa trinchera tiene nombre, digamos. Entonces, los sistemas estructurales tienen mucho que ver con la migración. La pobreza y la extrema pobreza tiene mucho que ver con la migración. ¿Por qué? Porque en algunos lugares la extrema pobreza se convirtió en una utopía de oportunidad. La gente quisiera encontrar una mejor oportunidad. ¿Para qué? Para su vida, para sus hijos, para sus generaciones, para perpetuarse en este planeta de alguna manera y por su salud y por muchos motivos empezó a soñar una mejor oportunidad. Entonces, definitivamente hay una causa social, hay una causa económica también, porque uno dice, bueno, si aquello tiene mucha oportunidad y yo no, pues tal vez saliendo de aquí voy a tener mejor condiciones. El tema es que ya no solo se buscó la calidad de vida,
Yo puedo buscar mi calidad de vida y puedo defender mi vida donde crea que mi vida está asegurada. Pero ya no es eso, sino también un sueño ficticio, y entonces tengo que dejar todo porque seguro que voy a encontrar cosas mejores. Y viene un materialismo desafortunado porque hace posible soñar un mejor vehículo, una mejor ropa, mejores condiciones, una casa más elegante. Se influencia mucho en el materialismo y obviamente esto afecta las culturas, la civilización, afecta la creatividad, afecta la estabilidad emocional y afecta pues justamente la literatura, porque lo que uno busca para escribir no es la belleza de la poesía, sino uno busca la profundidad de una crisis o de un conflicto. Entonces, veamos que la migración tiene una causa estructural. También tiene una causa del deseo del soñar. Los seres humanos nacimos para soñar, nacimos para imaginar y nacimos para buscar horizontes. Y esa también se profundiza buscando una oportunidad. Pero también en los últimos tiempos la migración tiene otras características, especialmente la violencia. Hay muchas personas que jamás hubieran querido salir de su entorno, porque acostumbrados a estar en la orilla de un bosque nuboso, por ejemplo. Yo tuve mis primeros 16 años en Lachimel, pero en esos 16 años de vida no fue una vida mala, fue una vida de mucha sensibilidad, porque nuestra educación es eso. ¿Qué era la preocupación de nuestros padres de decir, mijos, en esta gran sociedad integral de seres vivos, hay riesgos también, hay peligros también? Entonces nos educaban más cómo enfrentar los peligros de la selva, desde cuando está lloviendo hasta cuando bajan los animalitos que no los vemos diario, hasta buscar otros horizontes allí. ¿Por qué tenía que salir de Chimel? Por un lado, porque mi padre era un soñador. Quería que yo por lo menos aprendiera el español, que aprendiera a leer y escribir, que aprendiera lo que allí no llegaría. ¿Qué era nuestra preocupación? Pues resguardarnos a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque allá entra la noche alrededor de las 5 de la tarde, ya los animalitos se van todos a su lugar y se resguardan, los humanos también. Entonces, esa jungla no es tan peligroso como la jungla urbana, porque en la jungla urbana sí que ahí sí que no hay comida, ahí sí hay actitudes, ahí sí hay otras carencias, y esas carencias había que enfrentarlos. Entonces, la migración no solo es que uno diga yo dejo porque quiero, sino muchas veces porque la vida te pone en un desafío y ya vas. Yo entendí la guerra desde esos años, pero nunca pensé que la guerra pasaría en Chimel. Siempre oíamos hay guerra en Nevaja, en Cotzal, allá en otras áreas, en la zona reina, en todas esas áreas hay conflicto armado. Y sí teníamos miedo que saliera un tipo con arma, digamos. Entonces no teníamos miedo a la persona, teníamos miedo al arma, ¿verdad? Entonces sabía, pero nunca supe que esa guerra llegaría a la casa, digamos. Entonces yo salí, tuve la oportunidad, me fui a un colegio de monjas, estuve en la ciudad de Guatemala, busqué trabajo y por eso yo doy una importancia extraordinaria al trabajo. La gente sale a veces porque no tiene recursos y tiene que ir a buscar un trabajo. Para hacer un trabajo tiene que pasar por muchas pruebas, porque tiene que aprender a hacer el trabajo. ¿Yo sabía trabajar en Chimel? Claro que sí. Si yo de chiquitita iba a buscar comida en la montaña, iba a cargar leña, iba a cargar cosas, pero esa calidad de vida era diferente que el otro. Entonces no siempre dejar la comunidad también es un problema, sino más bien es un desafío. Pero ustedes saben que en mi familia llegó la violencia, quemaron vivo a mi padre, secuestraron a mi madre, está una de los 50,000 desaparecidos en Guatemala, mi madre es una de ellas, de ellos.
secuestraron a mis hermanos, se destruyó mi familia, quién por uno. Yo era prácticamente menor de edad, porque por la ley ya era mayor de edad, pero en la autosostenibilidad yo era menor de edad porque no tenía trabajo. Mi papá me seguía ayudando. Ese tipo de choques que vive la humanidad obviamente produce un conjunto de afectaciones emocionales, afectaciones de convivencia social y también de sueños. ¿Cómo podemos convertir esta situación tan difícil a algo positivo? Pues gracias a la enseñanza de los mayas. Yo aprendí en mi casa que la mente positiva crea oportunidades para la vida positiva. El equilibrio entre lo negativo y lo positivo hace posible una ruta que te da éxito en la vida, pero también te sientes feliz. Entonces, yo salí de Guatemala hace 44 años. No sabía nada del mundo, de México. ¿Por qué salí? Me ayudaron. Si no hubieran habido gente que me ayudó, yo habría muerto en camino. Pero no, me ayudaron. Y cuando llegué acá, también me ayudó México. También me ayudaron Monseñor Samuel Ruiz, me ayudó Monseñor Méndez Arceo. Después me ayudaron las grandes personalidades de México y me dieron una oportunidad de vida. Primero, una oportunidad de trabajo, aprender. Otra oportunidad realmente que yo valoro muchísimo es desarrollarme desde el campo intelectual, el campo técnico, darme las oportunidades y por eso estoy aquí. O sea, claro, el mundo me dio mucho, pero ese mundo pues empieza por lo que tú puedes hacer hoy, ¿no? Si en ese día me hubiera quedado yo sola, posiblemente hubiera regresado como muchos otros guatemaltecos que no encuentran vida en otro lado, regresan. ¿Y a qué regresan? A tomar partido. Posiblemente tenga que optar por la guerra y la paz allí es solamente una utopía, porque esa decisión es crucial. Entonces yo creo que la migración no puede verse en una sola dimensión. Hay que ver las causas. Yo soy investigadora extraordinaria. Cuando me presentan un caso me gusta estudiar el caso para entender un poco el contexto cultural, el contexto social, el contexto económico, el contexto político, entender el contexto empresarial, porque muchos de los que salva la migración son los programas que yo llamo programas autogestionarios. ¿Qué es un programa autogestionario o una iniciativa económica autogestionario o una iniciativa empresarial autogestionario? Pues empieza por los familiares. Fíjense que la mayoría de los casos de Guatemala, por ejemplo, o de El Salvador o de otros lados, que ha evitado masiva migración y indefensión de una cantidad de gente, son las pequeñas empresas familiares. El hermano pone una pequeña empresa, le da trabajo a su hijo, le da trabajo a sus familiares, van haciendo una pequeña corporación, una mini corporación, y va poniendo a prueba su capacidad económica y al final lo que hace la gente es pues sobrevivir, pero sobrevivir con algo. Antes luchábamos mucho para que llegaran los bancos, por ejemplo. En América Latina yo trabajé mucho con los hermanos Otavalos, los bolivianos, los salvadoreños, los guatemaltecos, para tratar de inculcar la cultura del ahorro, pero también la cultura de la producción, el rendimiento de sus ríos, sus selvas, sus montañas, su madre naturaleza, sus propias energías. Y lo que encuentro ahí es que realmente la gente cuando tiene una mínima seguridad del que el hijo no se muere de desnutrición, se queda ahí. Se queda ahí haciendo lo posible para nutrir y nutrir. Eso es una parte muy linda. Pero ¿qué es lo que afecta esto? La violencia. Ya vienen los sobornos, ya vienen la violencia local, las multas ilegales. ¿Y qué es lo que pasa? La autoridad se hace a un lado. La negación de justicia, la no procuración de justicia, el no acompañamiento
¿Quién depende? Eso depende de políticas públicas. Yo siempre les digo, si yo vengo a defenderte a ti, mañana me voy y te quedas igual. Pero si tenés un buen gobierno, hace política pública, si hay una gran sociedad multisectorial que pueda hacer una política pública que garantice la sostenibilidad, pues entonces tus proyectos están asegurados y tu iniciativa va a crecer. Entonces la migración, primero el contexto local. El contexto regional, desafortunadamente, se ha criminalizado también. Si se le dice a la gente, si vienes a Chicago, vas a tener vida de primer mundo. Cuando yo llegué por primera vez en Los Ángeles, realmente me dio, no sé qué hacer, lloro, me da tristeza o qué. La enorme cantidad de latinoamericanos, de salvadoreños, de guatemaltecos, de hondureños, de mexicanos. Aunque los mexicanos, debo decir, el orgullo mexicano de su identidad, el orgullo mexicano de sus bienes. Es increíble, se hace allí un momento, hasta las danzas mexicanas se percibe inmediatamente. Pero esa depresión social migrante vive condiciones increíbles. Yo he estado en casas de familias y que viven más hambre que lo que vivían allá en Guatemala y no tienen certidumbre de futuro. Y más si te califican de ilegal, porque la legalidad, ya sabemos que la justicia es castigador. La justicia no se hizo para prevenir el crimen, para prevenir las injusticias, sino se hizo para castigar. La doctrina jurídica vigente, occidental, institucional, no sé cómo se llama, se hizo para castigar. Entonces, si tenés miedo a la autoridad, no vas a acudir a la autoridad, más bien te escondes. Y esconderse deja una inseguridad increíble. Vuelvo a México. Aquí hubo 200,000 refugiados guatemaltecos en Quintana Roo, en Chiapas, en Campeche. Del que yo me iba a Ginebra, regresaba al aeropuerto, tomaba en la Tapo un bus, me iba hasta San Cristóbal, caminaba a Ocosingo y llegaba hasta los campamentos de refugiados con los compañeros. Éramos 79 compañeros, hombres y mujeres mayas, que estábamos vinculados al refugiado guatemalteco. ¿Qué fue lo que nos ayudó a nosotros? Y eso quiero decirles a ustedes que ustedes lo pueden hacer. Realmente la conciencia mexicana de que sus hermanos en el otro lado están batallando por su vida. Si no hubieran entendido que lo que defienden es la vida, seguramente no sé qué hubiera pasado, porque allí se hubieran empezado a dar confrontaciones. Número uno, por territorio. Porque mi tierra es mi tierra y yo lo defiendo, es de mis ancestros. Pero también por trabajo. La gente decía, no, aunque sea un poco, vamos a ayudar. La solidaridad mexicana fue impresionante. Luego nosotros fuimos creando alternativas porque sabíamos que la guerra no se iba a terminar pronto. Entonces, ¿cómo hacer alianzas en este sentido? Nos aliamos con algunas instituciones, especialmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que nos dio la oportunidad de hacer alianzas, pero también el empresariado. Ustedes no saben que yo me fui a tocar puertas en Monterrey, porque sabía que en Monterrey se hacían láminas para techos. Y entonces mínimo la gente, en lugar de tener cartón de techo y que viene la lluvia, pues que tenga unas láminas y que la gente pague poco a poquito, no regalado. Hicimos 11 cajas comunitarias y la gente estuvo, cuando terminó la guerra, toda esa gente regresó a Guatemala, porque la gente era migrante forzoso. Entonces, hay una migración forzosa y hay una migración de soñadores. Hay una migración cultural y cada quien lleva su sello cultural consigo mismo. Si no hay una política pública que clasifica y entiende esto, quiere meter a la gente en un mismo costal. Y ahí se está violando realmente toda la grandeza de la diversidad. ¿Qué tenemos que hacer? Quizá mandar mensajes de valores, principios. Por ejemplo, el respeto mutuo. Yo usé mucho en Chiapas. Hermanos, respeto mutuo. Respéteme y yo te respeto. Respetémonos. La reciprocidad. Yo le decía a la gente, yo no vengo a pedir, porque yo no soy mendigo, no nací mendigo.
Yo vengo a pedir que me ayuden para que yo ofrezca lo que puedo hacer. La reciprocidad. Eso estableció mucha relación positiva entre las comunidades, intercambio de experiencias, intercambio de testimonios. El testimonio es muy importante en su trabajo. No importa qué trabajo tiene usted. Es un ejecutivo, tal vez es tecnológico, tal vez está detrás de una cámara, pero el mensaje, usar ese espacio suyo para un humanismo global, es una oportunidad que nos da a cada uno de nosotros a ser humanista. Por eso a mí me encanta el humanismo como parte de una educación sistemática. Si lo hacemos una y otra vez como un sistema, estamos cambiando vidas. Me ha tocado ser facilitador de diálogo y la gente me dice, ¿por qué usted cree tanto en el diálogo si esas personas está claro que no quieren dialogar? Ya traen aquí su ley y van a querer imponer. Yo les digo, el diálogo no es un código para imponer o no poner, es para comprenderse. Entendámonos qué queremos y veamos que sí hay una agenda común que hacer. Luchemos por una agenda común y más vale eso que una confrontación. Y esas partes son muy lindo cuando se trabaja con gente que vienen de diversas culturas. Cuando fue la conferencia de premios Nobel, que tuve la suerte de tener a don Carlos Slim con nosotros el año pasado, hace 2 años, hubo una reunión con varios niños migrantes devueltos de Estados Unidos. Y allí sí es triste que tenemos que sacrificar nuestra niñez tan temprana edad. Y los instructores de ellos, del Estado, y nos decía, ¿qué nos recomienda usted para reeducar estos niños que vienen de un contexto distinto? Porque sus padres eran migrantes, pasaron por pruebas emocionales muy grandes, hay conflictos aquí. ¿Qué nos recomienda? Yo les dije, ¿saben qué les recomiendo yo? Escúchenlos. Escuchen a los niños, que narren sus historias, que narren su vida, que narren sus experiencias, que digan, después de escucharlos, ustedes les va a dar mucha luz para ver cómo trabajar con ellos. Y yo creo que el ser humano tiene también la oportunidad de escucha. Finalmente, cada uno trae un problema enorme. Solo la bendición de ser escuchado es tan importante en la vida. Si no te escuchan, te justifican antes, te estigmatizan antes o desconocen de lo que tú sabes. Ya esa parte es una barrera, es un muro entre usted y yo y perdemos los dos. Porque usted no aprendió, yo tampoco aprendí, ¿verdad? Entonces, por eso las confrontaciones son fuertes. Pues yo, desafortunadamente, hay más de 37 conflictos armados en el mundo que está vigente actualmente. En América Latina hay una enorme cantidad de conflictos que no están tipificados. Nosotros vemos marchas, manifestaciones, frustraciones, pero no se está llegando a la raíz de qué clase de conflictos, cómo vamos a tipificar esos conflictos. Solo vemos los distractores de los conflictos. Uno de ellos es el racismo. Ustedes han oído tanto el racismo, yo lo he oído, yo lo he vivido. Qué triste cuando te ofende lo más profundo de tus emociones. Pero también yo comprendo que es una enfermedad emocional de quien lo practica, es una inconsciencia, es, qué sé yo, es algo que yo no está en mis manos resolverlo. ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos como defensora del derecho? Tipificar el racismo como delito. ¿Y qué voy a tipificar? ¿La mente de un ser humano? No, su conducta. Cuando sepa el ser humano qué es un racismo practicado en su trabajo, en su colegio, en el lugar donde está, que sepa que es un delito, no lo va a cometer. ¿Por qué? Porque la ley es la ley, se respeta o no se respeta, ¿verdad? Si tenemos una cultura de legalidad, entonces tipifiquemos los delitos. Les digo a ustedes porque tienen oportunidad de encarar investigaciones, tienen la oportunidad de dialogar, tienen la oportunidad de proyectar políticas públicas, aunque seamos privados, pero tenemos una incidencia pública.
En esa incidencia pública no descartemos esfuerzos de apoyar aquellas cosas que no están tipificadas. Finalmente, entonces, eh, entender una comunidad que ha venido de una región para otro, yo admiro mucho a los chinos, no por lo que están haciendo ahora, o sea, de verdad, porque actualmente lo que estoy viendo es la parte económica, pues eh, es otra dinámica. Pero cuando yo salí al exilio, me impresionó la comunidad china que se llega y le da trabajo a sus connacionales, y se generaron las grandes colonias chinas. Y parecía que todos juntos, y uno dice, ¿qué hicieron esta gente? ¿Por qué los mayas no hacen lo mismo en Miami, allá en Los Ángeles? ¿Por qué no hacen lo mismo acá? O sea, ¿por qué los pueblos indígenas tienen? Es otra dinámica, es otra realidad. Pero cuando se conglomera la gente por una causa común, yo sí creo que es muy importante. Y si esa causa común plantea, uno, realista, no soñador solamente. Dos, que dé resultados de lo que está haciendo. Resultados, porque si no tiene resultado, yo también he pasado por eso. Perdí muchos años de mi vida en discusiones políticas, debates. ¿Cuáles son las causas de la guerra en Guatemala, las causas de las guerras en El Salvador, la causa de las guerras en América Latina, las causas? Y normalmente terminamos en las causas estructurales, que está bien. Normalmente terminamos a la ilegitimidad del derecho, porque no se usa. Tienen razón, porque lo que reinó fue la impunidad. Y también tuvimos razón de ver las dictaduras. Es que no solo es que sean egoístas, sino también son dictadores. O sea, las dictaduras, la imposición, el protagonismo, la pérdida de comunicación social, todos esos temas lo discutimos. ¿Cambiamos algo discutiéndolo? No. Pero sí, cuando llegamos con el maestro Luciano Pavarotti y dice, Rigoberta, tráeme unos niños de allá de las áreas de conflicto y vamos a hacer un concierto en Módena, gracias a Dios. Y mire, uno de esos niños es maya. Entonces, le dejó un gran legado a esos niños, claro. Y al final, pues sí, me donó el Centro Educativo Pavarotti en San Lucas, Tolima, en la orilla del lago de Atitlán, que estamos trabajando muchísimo en su memoria. Pero digo, una obra, después de 25 años, hemos visto que ha cambiado la vida de muchos jovencitos. Aprendieron a dar discursos, aprendieron a comunicarse, aprendieron algo de la tecnología. Hay varios de ellos que actualmente son jefes de cooperativas, son productores de café, están impulsando sus productos, quisieran que abriéramos más comercio para su producto. Muchos de ellos son tejedores, porque aprendieron a dar seguimiento al sagrado tejido de los mayas. En fin, o sea, cómo dar una herramienta a una persona, esa es la mayor contribución que podemos hacer en la humanidad. No los millones que queremos salvar, sino hacer un liderazgo personal, un liderazgo concreto, es lo que debemos de perseguir todos, porque todos merecemos una oportunidad. Entonces, yo creo que no solo visualizar la migración como problema, sino también qué podemos hacer para que resolvamos varios temas y no esperar que se haga un discurso en cada periodo electoral, ¿verdad? Yo soy política, usted sabe, yo hice un partido político, pero para crear el partido hay que ir a la comunidad, hay que convencer a la gente. Y primero la gente me terminaba a mí criticándome porque me dice, ¿qué has hecho por mí? Si tú te dieron un premio, ¿y qué haces por mí? Nada, por eso he venido, para ver si hacemos un consenso juntos y para ver si luchamos un poquito en el Congreso, ¿o qué? Y es una bendición, porque me ayudó a conocer mi país original, Guatemala. Porque estuve en el 99%, si no, tal vez en el 97% del territorio nacional para saber qué está pasando, qué piensa la gente de la política, qué piensan de los diputados, qué es lo que salió de conclusión. La impunidad. La impunidad es impresionante. La impunidad genera migraciones. La impunidad impone autoridades autoritarias. La impunidad. La gente dice, si este señor roba en grande,
y quiere criticarme a mí que robo un poquito. Entonces, ¿cómo tenemos que legalizar el robo, el saqueo, porque los otros lo hacen, verdad? Se genera cultura de violencia. Entonces, para mí, la cultura de violencia también se exporta. ¿Cuántos grupos que han tenido que venir de áreas de conflicto a generar conflictos en otras áreas con intereses muy especificados? Bueno, las fronteras, yo un día soñaría que Guatemala tuviera una frontera fructífera entre Guatemala y México, pero no solo sea para a ver qué gente frenamos, ¿verdad? Sino cómo vamos a florecer la cultura, las identidades, las oportunidades, la creación de mucha educación pública. Y de nuevo vamos al Estado. Si el Estado no tiene una política, primero que ellos tomen conciencia que no todo lo que se dicta en el Estado pues es realizable. Es ahí donde yo creo que es muy triste la experiencia de todos los países y eso hace que hay un mundo sin reglas. Podría seguir hablando, yo voy a llegar a la ONU y nunca se hablará de migraciones, de políticas públicas de migraciones. Se hablará de quiénes son las golondrinas que van a mandar más y quiénes son los gobiernos que realmente están puestos y no son los que mandan. Se está hablando de nuevas corrientes que está acaparando los nuevos conocimientos universales y se está hablando de otros temas. Y yo digo, pero ¿y la gente dónde quedó? Pues quedó allá en su problema. Por eso yo creo que una obra importante es enfatizar. Así es como se ha creado algunas normas, así como se ha tipificado varios crímenes de lesa humanidad, gracias al testimonio de la gente, gracias a la conciencia de la gente, gracias a la lucha de la gente, gracias también a que está unido, no liberó su lucha por su cuenta, gracias por la escucha y gracias por el intercambio. Entonces, yo sí creo en las dinámicas mucho más interactivas. Mi trabajo es eso, concientizar que sí podemos hacer muchas cosas si una persona cambia la vida de muchos. Porque ya 10 personas juntos cambiamos bastante. Y si a mí me ayudó 1, 2, 3 personas en camino, ¿cuántas personas han ayudado en camino? Entonces, sí es posible sin hacer héroes. Porque los héroes lo que hacen es realmente minimizar el impacto de la creatividad personal. Los cineastas pueden hacer algo, también pueden hacer algo los pintores, los muralistas, pueden hacer algo los historiadores, pueden hacer algo los clasificadores de historia. Y aquí estamos en un centro de estudios de historia de México. ¿Se imaginan ustedes? La historia mexicana es extraordinaria. Las experiencias mexicanas en el trato de migrantes es impresionante. ¿Por qué? Porque aquí vinieron a refugiar la guerra civil de España, las guerras de América Latina, la intelectualidad que aportó a la UNAM. Por eso la UNAM para mí es como la casa más grande y la que amo, porque me dio, por primera vez, tuve un trabajo remunerado en la UNAM. Por primera vez tuve un seguro de bursa gracias a la UNAM. Y gracias a eso es que estoy viva, porque yo me enfermé y pues sin un seguro y sin nada, pues igual habría sido muy famosa, pero recordarían mi memoria, ¿verdad? No, más vale que reconozcamos a las personas en vida. Gracias por escucharme, gracias por esta oportunidad. Bendigo este sagrado lugar y espero pues que seamos amigos hoy y siempre y hasta el más allá, porque la verdad que somos transitorios en este planeta y lo que debemos de dejar es una huella. ¿Dónde quiero yo dejar mi huella? Pues aquí hay muchos lugares donde dejar una huella. Y es lo que he venido a hacer también. Yo quiero dejar una huella aquí con la Fundación Carlos Slim y por eso estoy aquí, ¿verdad? O sea, hay un objetivo, hay una meta, hay un sentido de la vida. Esa es la lucha más importante. No la lucha inconsciente, sino la que está conscientemente asumido por uno mismo. Gracias.